conferencia que quiero compartirles a ustedes acerca de escatología bíblica, muy relevante a la luz de todo lo que estamos actualmente viviendo. Isaías capítulo 24 es conocido como el Apocalipsis de Isaías, porque después de que este profeta pronunció un juicio contra 11 naciones del capítulo 15 al capítulo 23, ahora Dios en este capítulo, que repito, se le llama el Apocalipsis de Isaías, pronuncia el juicio final, no solamente contra el planeta Tierra, sino contra el universo entero. Y el hecho de que Dios ya ha comenzado a juzgar a este mundo está muy claro, como lo vamos a ir demostrando, porque el Señor Jesucristo profetizó que antes de que Él regresara, comenzaría Dios a juzgar el mundo. Ustedes saben que nosotros tenemos una temperatura de 37 grados y medio en el cuerpo. Y cuando te sube la temperatura a 38, 38 y medio, ¿qué indica? Que has sido atacado o has sido infiltrado con algún microbio, con algún virus, con alguna bacteria. En otras palabras, implica una infección. Interiormente en el cuerpo se comienzan a movilizar los millones de glóbulos blancos que tenemos, que se les llaman los soldados o el ejército de la sangre, para tratar de localizar y atacar esos microbios o esas bacterias, y a través de antibióticos como la penicilina, que pues ya casi no tiene efecto, en el cuerpo comenzamos a tratar de impedir que esta infección pueda aumentar. Bueno, el planeta Tierra donde estamos viviendo tú y yo, también tiene una temperatura. ¿Y qué implica cuando esa temperatura, como ahorita actualmente, lo que se conoce como el sobrecalentamiento de la Tierra, está manifestando? Que hay una enfermedad en nuestro planeta terminal. El planeta Tierra es un planeta que está llegando ya por la climatología que nos rodea y por los síntomas que se están manifestando, como por ejemplo la Antártida se está deshielando, pero con una cantidad como ustedes no se imaginan, donde el calentamiento está haciendo que el agua se haga un poco más cálida. Y cuando en el océano o en el Golfo Atlántico y en el Golfo de México principalmente, se comienzan a mover los vientos fuertes hacen que el agua caliente sea absorbida y eso es lo que forma los huracanes. Entonces, nos hemos dado cuenta que los huracanes están aumentando por la velocidad que tiene el viento y porque la temperatura del océano está cada vez más caliente. Entonces, mientras más cálida el agua, más fuerte es el ojo del huracán y más fuerza tiene el huracán para poder precipitarse contra las costas, principalmente de México y de Estados Unidos. Hemos visto también que en el Polo Sur han perdido 500 millones de kilómetros cuadrados de ozono. En otras palabras, hay un hoyo en el aire, arriba de la atmósfera, que hace que los rayos del sol entren ya directamente a la Tierra y no perpendicularmente. El ozono, para que ustedes sepan, o los que no tienen información, es una capa que Dios proveyó a la Tierra, a nuestro planeta, para que cuando los rayos del sol lleguen, no entren directos, sino que entren y sean desviados. Y no nos quemen como actualmente están quemando ya, por lo que el cáncer de piel ha elevado el índice de mortalidad a la segunda causa en el mundo entero. Todos los 500 millones de kilómetros cuadrados que se han perdido por causa de los fluorocarbonos, por causa de los gases, por causa de toda la contaminación, está haciendo que el sol ya esté comenzando literalmente a quemar a los seres humanos. Y esto implica que ya los que vayan a la playa, a Acapulco, a Cancún, a solearse, ya no puedes tú asolearte si no tienes una pantalla o un protector solar. Porque el cáncer de piel es acumulativo. O sea que si tú tomaste el sol, vas a Miami y te asoleas la semana que entra, hasta dentro de un año o dentro de 2 años comienzas a manifestar el cáncer. ¿Por qué? Porque los rayos del sol infrarrojos son acumulativos. Entonces no implica que tú estás asoleada y que agarras un color morenito que ya está sana. Espérate en 2, 3 años más
que puedes comenzar a desarrollar melanomas cancerígenos que pueden inclusive quitarte la vida. Ya no tenemos primavera, ya no tenemos verano, ya no tenemos otoño, ya no tenemos invierno. Se ha perdido los climas y tenemos los 4 climas ahora en una sola semana. Esto implica realmente que el planeta Tierra está enfermo y los habitantes, la mayor parte de la gente, siguen trabajando, bebiendo, comiéndose, dándose en casamiento y no han entendido que esto es un síntoma de que el Señor Jesucristo está por venir. Los cascos del Apocalipsis se escuchan ya en el cielo y es hora que nosotros, los que nos decimos cristianos e hijos e hijas de Dios, comencemos a erguir nuestras cabezas porque nuestra redención cada día está más cerca. Vamos a dar inicio pues a este pasaje de Apocalipsis y vamos a tratar de cubrir todo el capítulo, los 23 versículos en estas 2 próximas conferencias que nos quedan. Y dice, he aquí que Jehová vacía la tierra. Antes de seguir leyendo, recuerden algo. Esto fue escrito hace 2750 años. Hace 2750 años. Y sucederá así como al pueblo, como al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da, al logro, así al que lo recibe. Vemos nosotros que, en primer lugar, la Biblia nos muestra que es inevitable que Dios va a juzgar al mundo. Dios va a reunir a todos los seres humanos, dice la Biblia que a los sacerdotes, a los religiosos, a los que oyeron y a los que no oyeron hablar de Cristo, a las criadas, a los amos, a los compradores, a los vendedores, no va a haber absolutamente ninguna excepción de las personas que se van a reunir ante el juicio final. Todos los pecados, todas las maldades, toda la rebelión, toda la violencia, toda la inmoralidad y la destrucción que el ser humano ha hecho aquí en este mundo será juzgada. En el libro de los Hechos, capítulo 11, el apóstol Pablo lo expresó de esta manera a esta congregación. Pero Dios, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Dios no te sugiere que es una opción el arrepentimiento. Dios te ordena, y a todos los que nos están escuchando, que se arrepientan antes de que puedas perder tu alma por toda la eternidad. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por causa de que el Hijo de Dios ya pagó en una cruz y ya la justicia de Dios ha sido manifestada, ahora Dios ordena a los hombres. Antes de Cristo, Dios tuvo misericordia y había otra manera en la que Dios comenzó a tratar al pueblo de Israel. Pero en vista de que el Hijo de Dios ahora ya pagó en una cruz y ya fue satisfecha la santidad y la justicia de Dios, ahora Dios ordena a los hombres, Dios te ordena, Dios te manda en esta mañana que tú te arrepientas. En el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo escribe, ¿o qué menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? En otras palabras, hay muchos de ustedes que nos escuchan que han pecado e inclusive tal vez estás viviendo actualmente en pecado y no te ha pasado nada. Y como no te ha pasado nada y sigues adulterando y sigues robando y sigues engañando, tú vas caminando y dices, a lo mejor ya se le olvidó a Dios. Me estoy acostando con mi novio desde hace un mes, pero sigo yendo a la iglesia y no nos ha pasado nada. ¿Sabes por qué no te ha pasado nada? De acuerdo a la Biblia, por la benignidad de Dios. Por la paciencia de Dios que está esperando tal vez que esta mañana que te está hablando, tú te arrepientas. Entonces, esta es la razón por la cual muchas personas no han sido juzgadas. Y nos preguntamos también, ¿por qué el diablo no ha sido juzgado? ¿Por qué a los dictadores se les deja llegar hasta el grado en el que ellos asesinan a la gente? Por la paciencia y la benignidad de Dios.
Una vez estaba yo saliendo en un hotel de un desayuno que compartí, una conferencia, y me abordó una persona en el elevador y me dijo, oiga, señor Alducin, ¿por qué si Dios tiene todo poder no ha acabado con el diablo? Le dije, dele gracias a Dios porque comenzaría con usted. Entonces, gracias a la paciencia de Dios, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Dios no ha juzgado todavía a muchos seres humanos, pero se acerca el día en que la paciencia de Dios se está acabando. Este planeta será totalmente trastornado, la Tierra será aterrorizada y lo que estamos atravesando ahorita es como el baile de Pinocho comparado con lo que se viene sobre nuestro planeta. Estos juicios que caerán, dice en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 25 al 26, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, o sea, de los tsunamis que se vienen sobre nosotros, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta palabra desfalleciendo en el griego significa perder el aliento, o sea, la gente comenzará a tener ataques al corazón. Comenzarán a caerse muertos en las calles, bajando del carro, entrando al trabajo, saliendo del hospital. La gente, ante las cosas que van a suceder, no va a poder aguantar. Ahorita con la caída de Wall Street, revelaron que hubo más de 15 personas que se suicidaron y más de 10 personas que les dio un ataque al corazón solamente cuando estaban oyendo las noticias por la televisión. ¿Por qué? Porque todo su mundo y porque toda su vida estaban puestas en el dinero. Regresamos a Isaías y vemos en segundo lugar que no solamente Dios va a juzgar al mundo, sino que será un juicio universal. En tercer lugar, dice el versículo 3 y 4, que la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Quién podría imaginarse hace 2700 años que la tierra se iba a enfermar, que se iba a deteriorar y que nosotros íbamos a ser la causa de este deterioro? Nuestro planeta está actualmente, como lo vimos hace unos momentos, completamente debilitado, asoleado, sin ozono, los mares contaminados, el aire contaminado, la comida contaminada. Ya hace todavía 10 años en esta nación americana se podía beber el agua de la llave. Ahora ya te advierten que ya no puedes tú tomar en un hotel ni en tu casa el agua de la llave, de la alta contaminación que tienen y los químicos, las tuberías y los gases que puedan tener de tantos desperdicios que se están echando. Los millones de toneladas de litros de petróleo que han caído al mar de los buques petroleros. Se ha infectado la comida, ya no hay absolutamente nada seguro para comer, están infectados las langostas, los camarones, los peces. Te recomiendan que no comas abulón, que no comas salmón que pueda venir del Ártico por la alta contenido químico que puedan tener. En fin, es increíble al punto en el que hemos llegado y que se profetizó hace 2750 años. Actualmente ya podemos ver estos síntomas de enfermedad. Ya el agua, el aire, los mares, repito, están todos contaminados. Y es interesante, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 8, de qué forma también. 750 años después de Isaías, el apóstol Juan, cuando tuvo la revelación del Apocalipsis, él describió ya con detalles más pequeños y características mucho más grandes lo que le iba a suceder en los juicios a nuestro planeta. Dice en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, en los juicios de las trompetas, que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la tierra la hierba verde. ¿Saben ustedes actualmente cuántos millones de hectáreas han sido quemadas
se conoce como la deforestación solamente en la jungla amazónica de la Brasil, que llega hasta casi al Polo Sur. Han sido quemados más de 45-50 millones de hectáreas y se continúan millones de hectáreas quemándose cada año. Y aquí la Biblia profetiza que vendría el tiempo en que 1/3 parte de la vegetación se iba a quemar. ¿Cuál es el problema? Que precisamente las plantas son las que producen la clorofila. Tú y yo podemos respirar por este fenómeno que existe, donde es absorbido el aire, las plantas pueden producir la clorofila y podemos nosotros tener el oxígeno. Y este oxígeno que respiramos es aproximadamente más del 90% compuesto de nitrógeno, con oxígeno y con otros gases. Y es una mezcla tan perfecta que cuando yo hago esta combinación perfecta y calculada por Dios del gas que yo respiro, que se llama oxígeno, entra a mis pulmones y hace que pueda yo vivir, alimentarme y fortalecer y alimentar mi sangre, fortalecer mi sangre y hacer circular mi sangre. Y cuando este aire que estamos respirando ya no está limpio, ya tiene ceniza, ya tiene otros contaminantes, etcétera, etcétera, comenzamos a experimentar problemas cardíacos, cánceres de los pulmones, cánceres del páncreas, cáncer del estómago, etcétera, etcétera, porque estamos ingiriendo gases que no son sanos, producidos por la alta contaminación que nosotros hemos producido. La tierra enfermó totalmente y se profetizó que la 1/3 parte se quemaría. Esto es solamente el inicio de la tribulación. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la 1/3 parte del mar se convirtió en sangre, y murió la 1/3 parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la 1/3 parte de las naves que fue destruida. Actualmente, esto ya también, aunque no estamos en estos juicios, se está cumpliendo. Cada vez vemos en la televisión, en Discovery Channel, en History Channel, de qué forma hay cientos de pingüinos saliendo del mar llenos de petróleo, cientos de aves, de pelícanos, que se está extinguiendo, los peces mismos del mar se están muriendo. ¿Por qué? Por el altísimo grado de contaminación de petróleo, de químicos, de uranio, de las pruebas nucleares que hacemos en el fondo del mar, que están ya asesinando, matando a todas las criaturas que están dentro del mar. La Biblia profetizó que vendría el tiempo cuando la 1/3 parte de los peces iban totalmente a ser extinguidos. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Aquí me detengo. Quiero decirles que en la Biblia las estrellas, la mayor parte de las veces, representan a los ángeles caídos. Un ejemplo está en el capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. A una estrella inanimada no se le puede dar una llave. Aquí vemos que se le llama a un ángel caído una estrella que se le da la llave de la prisión donde se encuentran los demonios. Los demonios se encuentran en el abismo. Los seres humanos y los espíritus humanos que han rechazado a Cristo se encuentran en el infierno. El infierno es una habitación, al abismo es otra habitación, y el Tartarus, o la prisión de los ángeles caídos, es otra habitación. De acuerdo a la Biblia, hay 3 prisiones, 3 penitenciarías federales, 3 cárceles federales que se encuentran, 2 en la tierra, y no se sabe dónde se encuentra el Tartarus. Pero en el centro de la tierra se encuentra el infierno, donde todos los espíritus, desde Caín hasta nuestros días, que han rechazado a Dios, se encuentran esperando el juicio final. Y en otra habitación, que es otra prisión también federal de Dios, se encuentran los demonios. Aquí se va a abrir la prisión y van a hacer que todos los demonios se salgan de sus guaridas, de esta prisión. Imagínense abrirle la puerta a los presos para que vengan con toda la rabia, con todo el rencor, con todo el odio que han albergado durante más de 6,000 años de historia, para comenzar a atormentar a los seres humanos y producir perversiones genéticas. Dice el versículo 11, el nombre de esta estrella es Ajenjo. O sea, el nombre de esta potestad satánica es amargura. Ajenjo significa amargura. Y la 1/3 parte de las aguas se convierte en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. La tierra se va a enfermar y no cabe duda que ya estamos nosotros comenzando a ser testigos de esta enfermedad terminal.
Regresamos a Isaías y veamos las causas del juicio. Todos podríamos preguntarnos qué falta de misericordia de Dios, oh Dios, gritarle a Dios, ¿por qué? ¿Qué no nos quieres? ¿Qué no diste tu vida por nosotros en una cruz? ¿Por qué permites todas estas cosas que vamos a comenzar a experimentar? Y la respuesta es muy simple. Dios nos hizo criaturas libres, agentes morales. No nos convirtió en robots cuando creó el universo. Y tú tienes la facultad, en la corta vida que Dios te ha dado, de escoger vivir y de creerle al Che Guevara o a Mahoma o a Mahatma Gandhi, al que tú quieras, pero al mismo tiempo tienes el raciocinio y la inteligencia para determinar qué cosa es la verdad. Entonces nosotros somos responsables delante de Dios y lo tenemos que entender. Y nos pone Dios la bendición y nos pone Dios la maldición. Y nosotros somos libres para determinar y para escoger a dónde vamos a pasar la eternidad y cómo queremos vivir. Si te quieres drogar, drógate. Si quieres fornicar, fornica. Si no le haces caso a las leyes de Dios y quieres ser una persona inmoral, lo puedes hacer. Pero Dios dice, prepárate para encontrarte con mi juicio algún día. Y si Cristo no viene la semana que entra, y si tú mueres hoy en la noche, es cuando entonces tú vas a ser juzgado. Y vas a determinar en qué lugar vas a pasar la eternidad. La Biblia dice en el versículo 5 las 3 razones por las cuales Dios nos va a juzgar. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. En otras palabras, el alejamiento del ser humano de Dios infecta la creación. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, inmediatamente está tan interrelacionado los árboles, los animales y las plantas con el ser humano, porque cuando Dios puso al ser humano en el huerto del Edén, lo puso arriba para que nosotros nos enseñoreáramos y gobernásemos la creación que Dios puso debajo de nosotros. Los animales no están a nuestro nivel, no venimos de los animales, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ellos fueron creados inmediatamente después de nosotros. Los animales tienen alma, pero ningún animal tiene espíritu. ¿En qué nos diferenciamos de los animales? No como un doctor tonto me dijo, en la cola. Otro en la crin, en que caminamos rectos. La Biblia es el único libro que nos dice que la diferencia entre los hombres y los animales es que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Veamos rápidamente esta verdad en el capítulo 3 del libro del Génesis. Génesis capítulo 3. Y veamos que es muy importante que nosotros podamos comprender esta verdad de Dios, porque si no lo comprendemos, no entendemos a quién echarle la culpa. Dice Génesis capítulo 3 que cuando el hombre se rebeló contra su Creador, en el versículo 16 le dijo a la mujer que el resultado de su rebelión era que iba a comenzar a parir con dolor. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. El dolor que una mujer experimenta al parir no se compara con ningún otro dolor, es de los dolores más grandes que existen. Los hombres nunca lo vamos a poder comprender porque nunca vamos a parir nosotros. Pero el dolor que tienen las mujeres, ahora pues ya casi se ha mitigado, ¿verdad? Porque casi todos ahora se les hace cesárea. Pero cuando una mujer pare, ¿verdad? Son dolores intensos, gravísimos, profundos, y dice, con dolor darás a luz los hijos, o sea, por primera vez en la Biblia aparece la palabra dolor. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, la mujer trae, de acuerdo a la Biblia, el instinto de tratar de gobernar y de dominar al marido. Y dice la Biblia que él es el que debe de comenzar a controlar y a dominarla a ella. Y la Biblia nos muestra claramente que donde manda capitán, no gobierna marinero. No puede en un matrimonio haber 2 jefes y 2 capitanes. En un barco no puede haber 2 capitanes, no puede haber 2 presidentes. Tiene que ser el presidente y el vicepresidente, que está debajo del presidente. En una casa
tiene que ser el hombre. Dios puso al hombre como la cabeza del hogar. 1 Corintios 11:3, el hombre es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza de nosotros, por lo cual tenemos mucho más responsabilidades que ustedes las mujeres. Cuando la mujer cristiana acepta la voluntad de Dios y se somete a esta voluntad de Dios y no trata de razonar y decir ¿por qué? Porque si tú quieres razonar, mujer, quiero decirte que es mucho más grave tener de cabeza a Cristo que tener de cabeza a un varón. Porque a nosotros nos va a exigir Dios 100 veces más que a ustedes. Entonces, ustedes tienen que comprender que esto lo hizo Dios no porque el hombre sea superior. El hombre, claro, por el pecado. Al creerse que la mujer es la que debe estar sometida, el hombre ha abusado de esta sujeción y de esta cabeza y ha convertido a su esposa en una sirvienta y en un objeto para ser usado. De tómala y déjala. Y cuando el hombre no entiende que la mujer es coheredera de nosotros, y que Dios no la creó de los pies para que la pisoteáramos, ni la creó de la cabeza para que ella estuviera arriba de nosotros, sino que la creó de nuestro lado, para que la tuviéramos junto con nosotros, la consideráramos, la amáramos, fuéramos caballerosos con ella, y fuéramos considerados en toda la extensión de la palabra, y viviéramos en sabiduría con ellas, entonces el varón va a recobrar su identidad. Y mientras tú no recobres, varón que me escuchas, tu identidad, nunca sabrás por qué Dios no te puede bendecir. Lo hemos dicho y lo seguimos insistiendo, la forma en la que un varón trate a su esposa es la forma como Dios nos tratará a nosotros. Porque dice en Efesios 5, nadie aborreció a su propia carne, sino que la cuide y la sustenta. Así que el que se ama a sí mismo, ame a su mujer. Maridos, amen a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Como Marco Antonio? ¿Como el Che Guevara? No, como Rambo. Ámenla como Cristo amó a la iglesia sacrificialmente. Eso es un amor sacrificial donde al mismo tiempo yo estoy arriba de ti, mi amor, pero al mismo tiempo yo me convierto, escúchame y sígueme con cuidado, al mismo tiempo yo soy tu siervo porque Cristo vino a servirnos. Entonces, el hecho que nos convirtamos en siervos de nuestra esposa tampoco implica que ella se va a aprovechar. Y la Biblia nos muestra claramente qué sucede cuando se violan estas leyes. El doctor James Dobson, un psicólogo cristiano, creo que vive aquí en California, dijo que el 80% de los homosexuales provienen de matriarcados, donde la mujer en su casa es la que manda. El muchacho creció pegado a las faldas de la mamá, la imagen del padre nunca la tuvo el presente y comenzó él a desarrollar un amor a las mujeres enfermizo. Y cuando un muchacho, un varón, ve que en su casa es ella la que, cállese y métase usted a la casa, le dice ella a él, ¿verdad? Y el marido todo así, y comienza a crecer, y la mujer no domina con su sabiduría, que tiene que empujar al varón para que él sea el que tome el timón del barco, y para que él sea el que gobierne la casa, y para que él tome las decisiones, entonces hay un juicio sobre ese matrimonio. Porque no es la voluntad de Dios que la mujer gobierne al marido, que no haya un matriarcado. Y que si el marido va a gobernar, la tiene que gobernar con dulzura, con cariño y con sacrificio. Esta es la razón por la cual necesitamos la Biblia, amados santos, para aprender cómo vivir, cómo ser padres, cómo ser madres, cómo ser hijos. Porque el psicólogo, ni el psiquiatra, ni nadie nos va a enseñar cómo tratar a nuestra esposa, porque nadie creó a nuestra esposa más que Dios. Y el punto en el versículo 17 dice en Génesis 3, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, escuchen esto, maldita será la tierra por tu causa. O sea, antes de la caída, las flores no tenían espinas, los alacranes no tenían veneno, las cascabeles no tenían veneno, los leones no rugían, no había ferocidad. No había la lucha del más grande con el más chico, los tiburones no se comían a los peces más chicos, ni las ballenas tampoco. Todo en la creación era equilibrado y cuando el ser humano se rebela contra Dios, algo sucede en la genética de la creación. Las rosas producen espinas, los animales producen veneno, los animales se vuelven feroces, y comienza a tener un cambio la creación como resultado de nuestra rebelión con Dios. Y esta asociación que existe en la Biblia
entre la creación y el ser humano es absolutamente increíble. Dice en Romanos 8, la creación gime esperando que nosotros seamos redimidos. De alguna forma nos está diciendo Dios que los árboles están sufriendo. Aunque no sepamos, los animales sufren. Cuando se muere una persona, hay perros que no se quedan ahí en la tumba hasta que se mueren muchas veces con su amo. De la relación que existe de los animales con nosotros, que no llegamos a apreciar. Los delfines tienen una inteligencia, los chimpancés, los caballos, que es asombroso cómo pueden el ser humano domar y hacerle trucos que cada animal puede hacer en los circos que hemos visto nosotros, de qué forma toda la creación la podemos domesticar, inclusive a los tigres. He visto a domadores en un circo que se meten con 10 tigres de Bengala y los 10 tigres con el puro chicote los puede controlar a todos, porque Dios los puso debajo de nosotros. Y esta es la razón por la cual ahora hay más ferocidad, hay más infecciones, hay más golpes que vienen contra nosotros de las ciudades, y alacranes y epidemias, y que el ébola, y que el retrovirus del SIDA, y todas estas cosas son el resultado de nuestra inmoralidad y de nuestra rebelión contra nuestro Creador. Por eso dice en Isaías 24, regresamos, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, debajo de nosotros, y veamos las 3 razones. La primera, porque traspasaron las leyes. ¿Tú sabes qué pasa cuando no hay leyes en una ciudad? ¿Tú sabes lo que pasa cuando no hay leyes en una casa o en un hogar? ¿Te imaginas que no hubiera luces o, como les llamamos en México, semáforos en las calles donde tú circulas y de repente se prende la luz amarilla y te está diciendo la luz amarilla, reduce tu velocidad, bájale porque se va a venir en roja, y si te pasas en roja estás traspasando, estás violando una ley? Si hay una patrulla te persigue y te va a dar un ticket, te va a cobrar una multa. Porque si tú no obedeces las leyes del gobierno, sería la anarquía. ¿Qué pasaría si no hubiera policía? ¿Qué pasaría si no hubiera soldados? ¿Qué pasaría si no hubiera cárceles? Desgraciadamente, las luces, la policía, los garrotazos, la violencia que se usa, las guerras, es el resultado para poder frenar y detener la pecaminosidad humana. El pecado humano ha hecho y ha producido que necesitemos vivir bajo leyes, porque si no tenemos leyes, sería la ley de la selva. Imagínate que nada respetara a mi mujer, y que todos fueran contra mujer y contra mi mujer, y que te quitaran a tu esposa y que te quitaran a tus hijas. Imagínate que viniera este tipo de violencia como la que está viniendo ya en el mundo, donde ya no respetan a tu esposa, no respetan tu casa, secuestran a tus hijos, como en México y Latinoamérica. ¿No se imaginan? En México tú ya no puedes caminar en la Ciudad de México porque no sabes quién te va a secuestrar, quién te va a asesinar por quitarte la cartera y quitarte 30 pesos o $3 de la cartera. Te matan por $3. La ley de la selva. Y los gobiernos tienen que impulsar leyes mucho más grandes. La Biblia dice que Dios puso leyes físicas, donde la tierra gira alrededor del sol en su movimiento de traslación, es una ley. Y la Tierra tiene un movimiento de 24 horas sobre su eje, que está inclinado 23 grados y medio sobre su eje. La Tierra gira y no se sale de su órbita, y ahí está girando, son leyes. Marte tiene una órbita, Júpiter tiene una órbita, hay leyes físicas, la ley de la gravedad. Si yo doy un paso ahorita aquí en falso, me voy al suelo. ¿Por qué? Porque mi peso es mucho más grande que la fuerza de la gravedad. Entonces todo aquello que sea mucho más grande y peso que el aire es atraído al centro de la Tierra. Son leyes físicas. Así también Dios instituyó leyes morales. Y Dios dice, no cometerás inmoralidad, no te metas con una mujer que no sea tu esposa, no tengas relaciones sexuales antes de casarte, no te metas Pepe con Jorge, no te acuestes Lupita con Carmelita. ¿Por qué? Porque ustedes no hicieron el sexo, lo hice yo. Y lo hice para su protección, para que fueran felices, para que lo disfrutaran únicamente dentro del matrimonio. Y cuando nosotros violamos estas leyes y nos pasamos la luz y nos pasamos el alto, tenemos que recibir un ticket de Dios. Dios nos tiene que cobrar, porque imagínense que la policía te dijera, te perdono, peace and love.
Como una vez me dijo una persona, ay, me alcanzó un policía y le dije, a usted le falta misericordia. Y el policía le contestó, mire señor, yo no hice las leyes. Usted se pasó un alto, yo le tengo que dar un ticket. ¿Por qué? Porque tengo integridad delante del juez. Yo no le estoy cobrando el ticket, fue la ley la que lo está condenando. Yo no lo estoy condenando, es la ley la que lo está condenando. Y cuando este hombre va con la ley y le predice a la ley, oye, ¿por qué me condenas? La ley le va a contestar lo mismo, yo tampoco te estoy condenando, te está condenando tu pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces no le eche la culpa a nadie más que a tu propia naturaleza autodestructiva, que necesita ser controlada y dominada por el poder del Espíritu Santo. Porque traspasamos las leyes, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, falsearon el derecho. ¿A qué significa esto? Personas que han recibido el poder delegado de Dios para poder ministrar la justicia en los gobiernos, en los tribunales, en la Suprema Corte de Justicia, en los puestos de autoridad, magistrados, jueces, ministros, gobernadores, presidentes, diputados, etcétera, etcétera, que han abusado de esta autoridad de Dios. Y porque Él es el gobernador y porque Él es el presidente, comienza a usar esa autoridad y la transforma en autoritarismo, en una dictadura. Y cuando un gobernante se convierte en un dictador y comienza a monopolizar las tierras y a quitar los medios de comunicación y a vetar la libre personalidad que tenemos de poder expresarnos a través del radio y la televisión, es cuando este gobernante se ha convertido en una persona totalitaria, en un dictador, y todos los dictadores de toda la historia han acabado condenados por Dios. Falsearon el derecho. En Latinoamérica tú vas a una corte de justicia y si tú eres pobre tienes el 90% de probabilidades de perder el juicio, porque la corrupción es tan grande y ha alcanzado niveles tan elevados donde ya los jueces, los diputados y los senadores no están ejerciendo la justicia, se están vendiendo, han prostituido la autoridad que Dios les ha delegado. Miren lo que Dios les dijo a los jueces en el libro de Deuteronomio capítulo 1. Se ha falseado el derecho. Aquí en Estados Unidos en 1973 se legalizó el aborto. ¿Por qué? Porque la gente lo pedía. Los jueces ya no tuvieron la dignidad ni usar la Biblia, que fue lo que fundó esta nación tan grande, América. Ustedes saben que el presidente de Washington, Abraham Lincoln, Jefferson eran cristianos. Ustedes saben que Harvard, Princeton y Yale, las universidades más grandes de este país, fueron fundadas por pastores. ¡Por pastores! Y ahora en manos de quién están, de ateos. Antes de leer esto, déjenme compartirles el discurso del director de Harvard. El año pasado, en el primer día de clases, a los estudiantes, donde todos los estudiantes quieren ir a Harvard. Ay, porque si voy a Harvard ya voy a tener, o me voy a una universidad de Inglaterra, etcétera, etcétera, va a ser lo máximo en mi vida. Escuchen lo que dijo este hombre, el director de la Universidad de Harvard, el año pasado a los estudiantes. Jóvenes estudiantes, muy buenos días, soy el director de Harvard. Bienvenidos a esta escuela. Quiero decirles en primer lugar que aquí respetamos las libertades y que aquellos que quieren ser homosexuales no se metan con ellos. Si son budistas no se metan con ellos, si son lesbianas no se metan con ellos. Y como ustedes ya están grandecitos, pueden ustedes con el permiso de la dirección en las noches meterse y usar los dormitorios como centros de prostitución. O sea que en los dormitorios de Harvard, si una muchacha quiere dormir con otra muchacha, no tiene ningún problema en dormir con ella. Y tú puedes mandar a tu hijo ahí y no sabes con quién se está acostando. ¿Por qué? Porque ellos le llaman a esto tolerancia. Y esto no es ninguna tolerancia, esto es falsear el derecho, porque ellos tienen la obligación de instituir leyes en las universidades y en las escuelas y proteger a nuestros hijos. Porque para eso les pagamos, no es gratis la universidad y es de las más caras del mundo. Hemos falseado el derecho, hemos torcido las leyes, hemos prostituido el llamado. Y lo mismo está alcanzando a niveles espirituales. Pastores que cobran ahora por predicar, pastores que ahora por sus intereses se juntan con aquellos, pastores que no quieren hacer olas porque si corren a don Pancho Richelieu se les van los diezmos, pastores que se venden y que prostituyen su ministerio porque se convierten en mercenarios del Evangelio. Y es lo mismo que está sucediendo en el nivel espiritual. Y Dios está harto de nosotros.
Por eso va a juzgar el mundo. Dice en Deuteronomio 1, versículo 16. Entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Y en el capítulo 16 de Deuteronomio, 16, versículo 19 al 20, Dios les insistió, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué claro fue Dios. No fue el derecho romano lo que hizo los principios de la abogacía, como muchos he oído que han predicado. Antes del derecho romano existía el derecho divino y las leyes más antiguas, ni en el código de Hammurabi, que es el código más antiguo que existe, los sumerios y los babilonios, que son los escritos y leyes más antiguos que existen, ninguna de ellas contenía la justicia, ni los preceptos, ni los mandatos que tiene la Biblia antes de que fueran instituidas las naciones. Aquí está el fundamento para poder ser gobernante, presidente, diputado, senador de cualquier parte en el mundo entero. Dios dijo claramente que cuando nosotros hiciéramos justicia, nos tapáramos los ojos. Por eso se representa a la justicia como una mujer con los ojos tapados, con una espada en la mano derecha y con una balanza en la mano izquierda. No sé si la han visto este símbolo. ¿Qué significa esto, verdad? Que no debemos de ver si es rico o es pobre. Debemos de hacer justicia perfecta y en perfecto balance, de acuerdo a la ley de Dios, si queremos que Dios nos bendiga. Y ahora hemos visto todo absolutamente lo contrario, donde inclusive un presidente en esta nación cometió perjurio y lo perdonaron, después de haber tenido problemas inmorales sexuales en la mera Casa Blanca. Este es el punto al que ha llegado esta nación y nos preguntamos por qué la va a juzgar Dios. ¿Por qué? Porque es a la que más le ha dado Dios desde la Segunda Guerra Mundial. Y al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Yo no entiendo, ¿verdad?, por qué esta infiltración y esta invasión de latinos ahora en esta grande nación que es América. En México dicen de broma, ¿verdad?, que venimos a recobrar lo que nos quitaron. Cuando Santana vendió Texas, California, Nuevo México, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que lo veo desde otro punto de vista. Esta nación, gracias a esta nación, existen las misiones del mundo. Porque los más grandes misioneros y los más grandes movimientos misioneros y las más grandes iglesias de toda Latinoamérica han sido fundadas por norteamericanos, que fueron a dar su vida allá a las sierras de Oaxaca, a las sierras de Costa Rica, a las sierras de Perú, y por todos lados en Sudamérica tú ves americanos de misioneros que llevaron la palabra de Dios. Ahora que tumbaron a Saddam Hussein, la asociación Billy Graham, a través de su hijo Franklin, metió 1 millón de nuevos testamentos a los iraquíes, a los sunnis y a los chiitas. Si no hubiera caído Hussein, el evangelio nunca hubiera entrado a Irak. Entonces, es por demás que estemos agradecidos con este suelo que estamos pisando. Y yo creo que nos ha traído Dios, no para el sueño americano, ni para triunfar, ni para tener carros, ni para estar mejor que en nuestro potrero, nuestro rancho allá en México, en Guanajuato, en Jalisco. Nos ha traído esta nación para que ahora nosotros, como extranjeros, intercedamos que tenga misericordia. Que podamos orar porque la mayor parte del americano ha perdido totalmente el concepto de lo que es el cristianismo. Se han vuelto religiosos. Y ahora necesitamos comenzar a prender esta llama en nuestro corazón, que arda con fuerza como una antorcha, y pisar esta tierra bendita y decirle: Padre Santo, ten misericordia del presidente, ten misericordia de los gobernantes. Oh Dios, extiende tu paciencia y tu gracia con esta nación. Danos otra oportunidad. Y en tercer lugar, regresamos a Isaías 24 y dice la Biblia que quebrantaron el pacto sempiterno. Son las 3 razones por las cuales dice el versículo 6, la maldición. La maldición, que significa destrucción por romper un pacto,
consumió la tierra. Los pecados humanos contaminan la tierra, ya lo vimos, y es la razón por la cual actualmente tenemos todo infectado. La tierra, la comida, el aire, los océanos. Los seres humanos hemos destruido, hemos acabado literalmente con nuestro planeta. Hemos hecho un papel vergonzoso como administradores de los bienes que Dios nos ha dado para nuestro bienestar. Toda la naturaleza a nuestro alrededor está contaminada en desorden y totalmente es una anarquía por donde quiera. Por esta razón, la maldición consumió la tierra. Y estamos enfrentando el inicio de esta maldición, que no es Dios, ha sido nosotros los responsables. No es de Dios, dice Deuteronomio 32, sino de sus hijos es la mancha. Él es santo y Él es la roca perfecta. Y Dios nos dio la libertad para que nosotros fuéramos responsables de las consecuencias de las decisiones que todos los días que tenemos que tomar. No es la culpa de Dios que te hayas casado con un pelafustán y que sea un tumor en tu vida y que sea un infierno tu matrimonio. No le eche la culpa a Dios. Estoy seguro que antes de que te casaras, tu pastor te lo dijo, cuídate con ese que tiene cara de Osama Bin Laden. ¿Por qué la otra cara de la maldad? Antes ustedes veían a los malos, John Dillinger, así las fotos de él, Al Capone, así, y ahora ves a Bin Laden y tiene cara de San Anselmo. ¿No es verdad? Toma una foto de Bin Laden y le pones una aureola arriba y así parece un santo, parece que no rompe un plato. Y es un mundo de maldad, es la otra cara de la maldad, así le llamo yo, la otra cara. Ahora el diablo está presentando ya como ángel de luz con una cara de que no rompe un plato. Y así te va a llegar tu novio y tu novia tal vez si tú no estás buscado y fundamentado en la palabra de Dios. No le echemos a Dios la culpa de nuestros sufrimientos, nosotros somos responsables de la forma en que estamos viviendo. ¿Y qué es la madurez? La madurez es cuando el ser humano llega a un punto donde no lo echa a culpa de nadie, ya ni mi mamá. Si mi mamá fue una prostituta y yo por eso soy como soy así, y mi papá nos abandonó y por eso soy así, y me violaron y por eso soy lesbiana, y me violaron y por eso soy homosexual. No le eche la culpa a nadie ni a nada. Eres así porque has escogido tú ser así. Porque si te violaron, tú tienes la oportunidad de no ser igual. Si tu madre fue una prostituta, tú no tienes por qué ser prostituta. Si tu padre es el mochorejas y narcotraficante, no tienes tú por qué ser igual a tu padre. La gracia de Dios es mucho más grande que los pecados que heredamos. Eres responsable. El alma que pecare, esa morirá. Y muchas veces el diablo viene a nosotros, a nuestros padres, y nos echa cargas, ¿verdad? Es que mi hijo es así por tu culpa, porque no lo educaste bien. ¿Sabes una cosa? Yo lo educo hasta los 13, 14 años de edad. Y de ahí en adelante, ellos van a escoger la vía que ellos quieran. Y si quiere ser prostituta, si quiere ser traficante, si quiere lo que sea, el alma que pecare, esa morirá. Los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán los pecados de los hijos. El alma que pecare, esa morirá. Cada quien es responsable de su vida, de sus acciones y de las consecuencias de sus decisiones. Métete eso en tu cabeza para que madures. Porque mientras no madures, seguirás siendo un niño y una niña grandota. Y tendrás 50 años de edad y serás como una niña, todavía echándole la culpa de algo a algo que no es responsable de tus decisiones. Maduramos cuando comenzamos y aceptamos y le decimos a Dios, Señor, he pecado y no hay nadie más que yo, límpiame y lávame con tu sangre preciosa. Cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que le dijo a Dios? La que me diste, ¿verdad? Me dio la manzana. O sea, si no hubieras dado a esta, yo no hubiera pecado. Ahí comenzó la evasión de la responsabilidad humana que absorbió Sigmund Freud en la psicología, y la psicología ahora, aquí en Estados Unidos, agarra a un asesino, no, es que está mal de la cabeza, es que tiene problemas psicológicos, no le den tanta pena porque este muchacho en la forma que asesinó, y estamos haciendo a los asesinos víctimas de las circunstancias y clasificándolos como enfermos mentales cuando los ojos de Dios son asesinos. Y si una persona llega a una normalidad mental es porque en el pasado no arregló sus pecados con Dios. Y cuando tienes algo de tu pasado que no arreglas, tus pecados te alcanzan dentro de un año, dentro de 2 años. Pero ahí vienen los pecados de hace 3 o 4 años, por eso tenemos que confesarlos hoy cuando oigas su voz. Hoy no te endurezcas. Hoy echa fuera ya ese pecado que traes de hace mucho tiempo. Sácalo de tu vida, porque te va a alcanzar el próximo mes, la próxima semana, el próximo año.
y vas a ser sumamente infeliz. Y finalmente en esta primera parte dice la Biblia que como consecuencia, en el versículo 6, la maldición consumió la tierra, sus moradores fueron asolados y los habitantes de la tierra disminuyeron. En el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, vemos claramente que la Biblia nos habla que en esos tiempos en que la tierra comenzará a ser destruida y la mayor parte de los seres humanos consumidos, la palabra consumida es charar en el hebreo, que significa quemados o reducidos a ceniza. Y la Biblia nos muestra en Zacarías capítulo 14, versículo 12, antes de que existiera la era nuclear y se bombardeara el átomo de plutonio y uranio 235 por Sir Fleming y por Oppenheimer, un doctor alemán, aquí en Alamogordo, Nuevo México, antes de que fabricaran la primera bomba atómica que soltaron sobre Nagasaki, sobre Hiroshima, dos puertos japoneses. Ya la Biblia, más de 1500 años antes, hablaba de los efectos de la energía nuclear. Increíble. Zacarías 14, 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escuchen, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirá de la cuenca sus ojos y la lengua se les deshará de su boca. La bomba atómica emite radiaciones a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Y emite rayos gamma, rayos infrarrojo y rayos X de segundo y tercer grado. Y cuando la bomba atómica cayó en Nagasaki y en Hiroshima, en Japón, exactamente la gente estaba parada y los ojos así parados se les desorbitaron. Se les deshizo la lengua en la boca y murieron completamente deshechos. La Biblia había profetizado los efectos de la radiación nuclear, con cientos de siglos de anticipación, porque solo Dios conoce el futuro. En segundo lugar, dice la Biblia que iba a disminuir la población, dicen en Isaías 24, y en Zacarías 13, para que no nos vayamos de Zacarías 13, la Biblia nos enseña que cuando Jesucristo regrese, no hay tal cosa como el fin del mundo. Cuando Jesucristo regrese, 1/3 parte de los habitantes del mundo quedarán vivos. Vamos a echar un cálculo. Somos actualmente 6.2 billones de seres humanos en el planeta Tierra. 6.2 o 6,000 millones o 6,200 millones o 6.2 billones de habitantes. La tercera parte sería que se van a morir 4,000 millones de habitantes en la guerra. Y van a quedar solamente 2,000 millones. Para que hagamos un cálculo, sería como de Estados Unidos hacia casi Argentina. Y todos los demás continentes, el asiático, el Medio Oriente, Europa, serán borrados del mapa. Solo 1/3 parte de los seres humanos quedará viva. Lo dice Zacarías 13, versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra. Dice Jehová que las 2/3 partes serán cortadas y se perderán, mas la tercera, ahí está, quedará en ella. Y meteré en el fuego a esta tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le diré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esta tercera parte que van a quedar vivos son aquellos santos que se libraron de la persecución del anticristo. Y son los que van a entrar a reinar en el milenio cuando Cristo venga y baje con nosotros. Nosotros vendremos ya con cuerpos glorificados. Entonces, dentro del milenio va a haber dos tipos de personas. Los que entraron con cuerpos no glorificados, que fueron los sobrevivientes de las naciones después de la Tercera Guerra Mundial, y nosotros que fuimos arrebatados antes, tal vez a la mitad de la tribulación o un poquito después del anticristo, y bajaremos con Cristo después a reinar en esta tierra durante 1000 años. Bueno, en la próxima hora vamos a continuar este estudio de Isaías 24. Padre, te damos gracias por tu palabra hasta este momento. Señor, ensancha nuestro corazón, abre nuestro entendimiento a tu voz, porque todavía estamos vivos. Y la única razón por la cual en este día estamos vivos es porque tú estás esperando que muchos de los que estamos aquí escuchándote podamos arrepentirnos de nuestros pecados.
arreglar las cuentas contigo de una vez por todas y prepararnos para la segunda venida gloriosa de tu Hijo Jesucristo en las nubes con gran poder y gloria. Te pedimos, Señor, que nos hagas conscientes de nuestra misión y responsabilidad de predicar el Evangelio, de dar testimonio y sobre todas las cosas, Señor, de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Porque si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a todos de acuerdo a sus obras, vivamos en el temor de Dios, recordando que no nos salvó Dios con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y queremos más de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Comprometidos con la verdad, 2008, con el doctor Armando Aldúzar y el pastor Chuy Olivares, en directo desde Casa de Oración Mundo de Fe, en Colton, California, Estados Unidos.